y 2 palominos. Pidamos la bendición de Dios en esta mañana. Querido Padre, en este momento nos disponemos a no solo abrir tu palabra, a meditar, sino también a tratar de entender el mensaje que a través de ella tú nos has presentado y tienes para nosotros en esta mañana. Hemos venido aquí con diferentes necesidades, diferentes razones, y de manera especial pido, Padre Santo, para que tú puedas suplir a cada uno según la necesidad por la cual hayamos venido. Si esto es de salud, Padre, provee la fortaleza al cuerpo nuevamente. Si esto es de hogar, fortalece los lazos, los vínculos que lo unen. Si es de trabajo, Padre Santo, suple esta necesidad para que pueda la familia, todos los componentes del hogar, disfrutar de las necesidades básicas. Si deseamos aprender más de ti, Padre, que tu Santo Espíritu nos hable a nuestro entendimiento en la medida que la leamos, para que tú, Padre, nos ayudes a ampliar nuestro conocimiento y acercarnos más a ti. Bendiciones que te rogamos en este momento, no porque haya méritos en nosotros, sino porque todo es en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, feliz sábado. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Gloria a Dios. Es un placer poder estar con ustedes una vez más. Hacía creo que 3 fines de año que la pasamos fuera del área y en este año decidimos quedarnos aquí y gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes, con la familia. En fin, espero hayan tenido todos una feliz Navidad, hayan disfrutado de muchos delicatessens, de treats y hayan podido mantenerse en la línea, no aumentar. ¿Qué les parece? Esta mañana tenemos un número de personas que nos están acompañando. Quizás algunos llegaron después que se les dio la bienvenida y queremos en este momento extenderles a todos ustedes también una cordial y sincera bienvenida aquí a nuestra iglesia. Deseamos que no solamente la paz del Señor los acompañe, sino que también puedan salir bendecidos en esta mañana. Me siento muy honrado también y muy privilegiado en esta mañana al ver a un buen número de colegas que están aquí presentes en esta mañana adorando al Señor con nosotros. Un buen número de obreros, bien sea dentro de nuestra unión o fuera de nuestra unión, están aquí presentes y quiero también extenderles a ellos una cordial bienvenida a nuestra iglesia. Voy a mencionar algunos por nombre, quizás no conozca el nombre de todos, pero en la medida en que de sus posibilidades los invito a que se vayan colocando en pie. Tenemos con nosotros al pastor Carlos Craig y su esposa, el presidente de nuestra conferencia aquí en Texas. Bienvenido, pastor. Hermana Leticia, bienvenida. Dios los bendiga. Están acompañados. Está también el pastor David. Wow, how soon? I am so sorry. Está el pastor David y su esposa, el hijo del pastor Carlos. También están con nosotros, bienvenidos, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Él fue pastor de jóvenes aquí en nuestra iglesia no hace mucho, así que nos da un gusto tenerlo aquí. No sé si también hayan otras personas más que los acompañen, pero también queremos darle la bienvenida. Están con nosotros también, si me voy para este lado, pastor Luis Leonor y su esposa una vez más, me da un placer saludarlo. Tuve la oportunidad de conocerlo allá en Berrien Springs, Michigan, unos pocos años atrás nada más, ¿verdad? No hace mucho. Y gracias a Dios que podemos tenerlo en esta mañana. Estaba también por este lado el pastor Alfredo Gaona, está en la partecita de atrás, pastor Gaona, y su esposa también, la hermana Gaona, tanto el pastor como Gaona como el pastor Luis, están disfrutando de su jubilación, están jubilados pero no están retirados, siguen todavía sirviendo al Señor dentro de sus esferas. Un gusto tenerlos también con nosotros. También con nosotros en la parte de atrás,
ahí está el pastor, creo que es Paniagua, si no me olvido de su nombre, el pastor Paniagua y su esposa que están con nosotros también. Desconozco el área donde ustedes están trabajando. De todas maneras, bienvenidos. En la partecita de atrás del pastor Paniagua también está otro pastor. Se me olvidó tu nombre, discúlpame. Él está recién llegado de Puerto Rico, viene para la unión, para trabajar aquí en nuestra unión del suroeste, en el área del colportaje. Recuérdame tu nombre. ¿Perdón? Ruby Mentel. Quiero mencionarles que tuve la oportunidad de haberlo saludado a él cuando estuve trabajando en el AUC. Él fue también alumno allá en el AUC hace unos cuanticos años atrás, no hace mucho tampoco, ¿verdad? No estamos tan viejos todavía. Perfecto. También está con nosotros por este lado, doctor Terreros, su esposa. Un gusto también tenerlo aquí con nosotros. El pastor Terreros en la actualidad se encuentra trabajando en nuestra Universidad Adventista de Costa Rica. Creo que dirigiendo el programa de teología en Costa Rica, si no estoy mal, ¿verdad? Algo así. En posgrado, en el área posgrado. Perfecto. Qué bueno tenerlo aquí también en nuestro medio. También está el pastor Eduardo, creo que es su nombre, Pimentel, viene desde México. Está por aquí por un lado. ¿Es Eduardo Pimentel? O Andrade, Eduardo Andrade. Bueno, Dios te bendiga, Eduardo. Vienes desde México y nos alegra tenerte también aquí con nosotros. En fin, no sé si, estaba también... No sé si salió, estaba con nosotros el profesor Aguilar, quien estuvo tocando la trompeta, fue parte del grupo que tocó trompeta, profesor y su esposa, bienvenidos también. Él trabaja en el área de educación dentro de nuestra conferencia de Texas, es el superintendente asociado de educación aquí en el área de Texas. No sé si se me pasa, me están señalando para este lado. ¿Perdón? El pastor Weber, se me estaba pasando por alto. Pastor, bienvenido, usted y su esposa. El pastor Weber está en el área de McAllen y fue un buen anfitrión este verano cuando tuvimos nosotros la escuela de evangelismo allá en su iglesia este verano pasado. Pastor, Dios me lo bendiga. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando tuvimos un tiempito juntos allá en Texaco, en el área de Albuquerque, Nuevo México. No sé si se me pasa algún otro colega, obrero, que está aquí acompañándonos. Si no lo menciono, por favor, siéntase bienvenido, siéntase aludido directamente. También queremos que todos se sientan contentos de estar aquí en nuestra iglesia. En esta mañana quiero invitarlos para que juntos vayamos a la palabra del Señor. Quiero que ustedes abran sus Biblias en 3 diferentes lugares. Les voy a mencionar 2 por el momento. El primer lugar es el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y también quiero invitarlos para que vayamos al libro del Génesis, capítulo 17. Mantengan sus Biblias abiertas en esos 2 lugares brevemente. Libro del Génesis, capítulo 17. Y entonces también el libro de San Lucas, capítulo 2. Hace poco el mundo cristiano estuvo regocijándose y estuvo celebrando el nacimiento de Jesús, recordando aquel momento cuando Jesús vino al mundo. Sabemos que la Escritura no nos dice la fecha exacta del nacimiento de Jesús, no obstante la tradición ha tomado esta época para poder entonces celebrarla. Sin embargo, yo quisiera que nos moviésemos un poco después del nacimiento a unos acontecimientos que sucedieron no mucho después del nacimiento de Cristo Jesús. Fueron 2 eventos que Lucas nos menciona en su evangelio y que nos ayuda a nosotros no solamente a ahondar más en este evento especial de la venida del Mesías, pero a la misma vez nos presenta mensajes de gran relevancia para este tiempo. Estos 12 eventos son significativos por lo que entraña lo que estos traen. En primer lugar, Jesús es traído al templo para ser circuncidado
8 días después de su nacimiento. El segundo evento sucede 33 días después de Jesús haber sido circuncidado, y es cuando sus padres lo traen al templo para ser presentado, para ser dedicado al Señor. Cuando notamos estos dos eventos y los conectamos con el anunciamiento del nacimiento de Jesús, vamos a encontrar que en ocasión del nacimiento de Jesús, Dios envió un ángel a los campos de Belén para notificar el nacimiento de Jesús a los pastores. Ahora Él envía a dos personajes para anunciar en el templo de Jerusalén a todos los líderes de Israel, a todos los que se encontraban adorando, que el Mesías prometido ya había llegado. Quizá nos podemos preguntar qué significan estos eventos. ¿Qué relación pueden tener con nuestra salvación en este tiempo? Vayamos a San Lucas capítulo 2 y analicemos más de cerca el primer evento. San Lucas capítulo 2, verso 21. San Lucas capítulo 2, versículo 21. Me dice la Escritura que cuando fueron cumplidos los 8 días para ser circuncidado, le fue colocado como nombre Jesús, el que fue llamado por el ángel antes de él ser concebido en el vientre. Quizás algunos se preguntarán por qué Jesús necesitaba ser llevado al templo para ser circuncidado. La Escritura me dice a mí que al 8º día de su nacimiento, de acuerdo a la instrucción divina, Jesús es llevado por sus padres al templo para ser circuncidado. ¿Qué significa este evento? Para entender un poco este asunto de Jesús, tener que ser llevado al templo para ser circuncidado, y qué significa para usted y para mí hoy en día, yo quisiera que usted me acompañe al libro del Génesis, capítulo 17. ¿Lo tienen todos listos allí? Libro del Génesis, capítulo 17. Cuando usted lee en Génesis, capítulo 17, va a encontrar que es justo en este momento cuando Dios hace el pacto de la circuncisión con Abraham. Es en ese momento cuando Dios le dice a Abraham que todo varón que naciese debía de ser circuncidado. No obstante, al hacer el pacto con Abraham, ese pacto está conectado con varios elementos que acontecen en la vida de Abraham en ese momento. Vamos a anotar algunos de ellos. Capítulo 17, versículo 5. En primer lugar, versículo 4, comencemos con el versículo 4. He aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Primer asunto, conectado con la circuncisión, Abraham recibe la promesa que sería padre de muchedumbres. Ahora recuerden lo que esto significaba para Abraham en ese momento. Un hombre de avanzada edad, casado con una mujer de avanzada edad, no tenían hijos, Sara era estéril, y en este momento de su vida, Dios le dice a él, todavía vas a ser padre de muchedumbres. He aquí mi pacto, será circuncidado todo varón. Segundo acontecimiento, versículo 5. No solamente él recibiría la promesa de que sería padre de muchedumbres, pero a la misma vez su nombre es cambiado. Antes era Abraham,
ahora su nombre se llamaría Abraham, padre de multitudes. Tercer lugar, si brinca un poco en el capítulo 17, va a encontrar en el verso 15 que no solo el nombre de Abraham es cambiado, sino también el nombre de su esposa es cambiado. Dios también le dice a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y Sara significa princesa. Así que 3 eventos o 3 asuntos asociados, y quizás hay un cuarto más que usted va a encontrar en el verso 19. Y en este cuarto usted va a encontrar la promesa de Dios, que no solamente sería padre de multitudes, sino que Dios en ese momento le está garantizando a Abraham y a Sara que vendría un hijo. Y ese hijo se llamaría Isaac, que significa sonrisa. Así que cuando estamos analizando este asunto de la circuncisión, tengamos en cuenta que es en el momento en que Dios hace el pacto que a Abraham se le reitera la promesa de ser padre de multitudes, de tener un hijo, y que a la misma vez el nombre de ambos es cambiado. Ahora bien, ¿qué propósito tenía la circuncisión en los tiempos de Abraham? ¿Qué propósito tenía la circuncisión a través de la historia hasta los tiempos de Jesús? En primer lugar, la circuncisión implicaba separación. Les explico un poco. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, usted se acordará si va al libro del Génesis capítulo 3 en adelante, una vez que el hombre peca, Dios establece el sistema de sacrificios. Y este sistema de sacrificios tenía como base el derramamiento de la sangre del cordero, la cual traería salvación a la raza humana. Sin embargo, vamos a encontrar que en el transcurso de la historia, aunque ese sacrificio se mantenía y era realizado por los patriarcas, Noé fue uno de ellos, Abraham fue otro, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar, especialmente después del diluvio, que el concepto del sacrificio es distorsionado. Y ahora no solamente los patriarcas realizaban sacrificios, sino que también dentro del mundo pagano se realizaban sacrificios. Mientras los unos sacrificaban animal, símbolo del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, otros sacrificarían humanos. Hay necesidad entonces de hacer una separación. Y es donde Dios estipula que todo aquel que quiera mantenerse firme y leal por la línea de la descendencia que traería al Mesías al mundo, necesitaría ser circuncidado. La circuncisión no tomaría el lugar del sacrificio del cordero, pero la circuncisión distinguiría al verdadero adorador de los otros adoradores. Ese era el primer propósito de la circuncisión. Segundo propósito de la circuncisión tenía que ver con purificación, con limpieza espiritual. Y ahí es donde quizás usted puede encontrar algunos pasajes en la Escritura. Quizás les menciono algunos, no los vamos a leer todos, pero usted puede leer, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, 16, donde Dios invita al hombre a despojarse o a circuncidar el corazón para tener un corazón más limpio delante de Él. Puede leer quizás también allá en Filipenses capítulo 3, versículo 3, donde también el Señor, a través de Pablo, me invita a mí a poder circuncidar mi vida para presentarme delante de Él.
Quizás el que sí quisiera leer en esta mañana es el que aparece en el libro de los Colosenses, capítulo 2 y el versículo 11. Libro de los Colosenses, capítulo 2 y el versículo 11. Pablo, ampliando este concepto de circuncisión, Pablo me dice lo siguiente: en el cual también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, para el despojo del cuerpo de la carne en la circuncisión de Cristo Jesús. En otras palabras, según San Pablo, la circuncisión, el despojar la carne, era un símbolo de despojar el pecado de la vida. Al limpiarme, yo podía presentarme delante de Dios limpio y con una conciencia clara delante de mi Señor. Así que volviendo otra vez a Lucas capítulo 2 y el verso 21, vemos ahora que Jesús es traído al octavo día para ser circuncidado, y es en ese momento cuando se le coloca su nombre, Jesús. El mismo que el ángel le había dicho a María, el mismo que el ángel le había dicho a José, es el que ahora se le coloca a Jesús. Antes no tenía nombre. 8 días más tarde se le coloca nombre. Quizá le suene un poquito raro el mencionar esto, pero según la Escritura, en los tiempos bíblicos, los hijos varones no se les colocaba nombre sino hasta el octavo día, cuando éste era circuncidado. Lo puede leer allí mismo en el caso de Juan el Bautista, allá en Lucas 1:59. A él se le colocó su nombre el día que fue circuncidado. Fue el mismo caso de Jesús. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Cuando usted va de regreso a la historia de Abraham y Sara en Génesis capítulo 17, usted va a encontrar que en el día en que Dios hace el pacto o le da el pacto de la circuncisión a Abraham y a Sara, en ese día ellos reciben un nuevo nombre, reciben una nueva identidad, y ese nombre y esa identidad tiene que ver con las promesas de Dios. En el caso de Jesús, Él recibe nombre el día que es circuncidado, porque tiene que ver con la promesa que Dios hizo a la raza humana. Jesús vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Y por eso ese día Dios cumple su promesa de enviar a aquel que nos despojaría a nosotros de nuestros pecados y nos salvaría de nuestros pecados. Por eso el significado del nombre Jesús, Salvador. Gloria a Dios. El acto de circuncidar y colocar el nombre al niño Jesús era una garantía de que el Mesías venido me limpiaría, lo limpiaría a usted de nuestros pecados y nos daría una nueva identidad, un nuevo nombre. Este es nuestro Dios. Celebramos su nacimiento unos días atrás,
celebremos también entonces el darnos una nueva identidad, el darnos una nueva esperanza y una garantía de perdón de nuestros pecados. El segundo evento que usted encuentra allí narrado por Lucas. Lucas es el único de los 4 evangelistas que nos provee estos datos. Tiene que ver con el momento cuando María y José traen a Jesús al templo por segunda vez para ser presentado al Señor. Lo traen 8 días después de su nacimiento y ahora lo traen 33 días después de haber sido circuncidado. Verso 22. Lucas capítulo 2, versículo 22. Y cuando fueron cumplidos los días de su purificación, de acuerdo a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Y también para dar ofrenda o sacrificio, de acuerdo a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos o palomas pequeñas. No sé si se han sentado ustedes en algún momento, no solo a leer esta porción bíblica, también a analizarla con más detalle. Me dice la Escritura a mí que ahora María y José vienen por segunda vez al templo y en esta ocasión ellos van a presentar a Jesús delante de Dios. Lo interesante de todo esto es lo que sucede durante este evento de dedicación o presentación de Jesús. Porque hay 3 personajes que están involucrados dentro de toda esta actividad y cada uno de ellos realiza algo que me trae un mensaje a mí y también un mensaje para usted. En primer lugar, noten ustedes algo. Cuando María y José vienen al templo, me dice la Escritura que ellos traen la ofrenda a Dios. Sin embargo, cuando usted compara esa ofrenda que ellos están trayendo para Dios en ese momento, en conexión con la dedicación de Jesús, usted va a encontrar algo bastante interesante. Y es lo siguiente, que de acuerdo a la instrucción divina dada en Levítico capítulo 12, versículos 1 hasta el 8, usted va a encontrar que la ofrenda que se debía de traer era un cordero para ser sacrificado delante de Dios. Sin embargo, Dios hace provisión para los que no podían traer un cordero, quizás por falta de medios económicos. Así que Dios hace provisión y dice, si no puede traer un cordero, quizás entonces traiga un par de tórtolas o un par de palominos. Si no puede un cordero, al menos traiga un par de aves. Ahora bien, al traer 2 aves, José y María, usted encuentra entonces que ellos están trayendo la ofrenda de alguien cuyos medios económicos todavía no son los mejores.
Quizás eso me puede indicar a mí que de pronto los magos del Oriente todavía no habían llegado con sus regalos para el niño Jesús. Ustedes se acordarán que uno de los regalos que ellos traen era ¿cuál? Era oro. ¿Pueden ustedes imaginarse tener un regalo de oro y traer una ofrenda de pobres? Como que sería un poco incongruente en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, lo que sigue adelante es lo que más acapara mi atención en el relato bíblico. Por lo siguiente, Jesús es presentado delante de Dios por el sacerdote en turno. Se trae la ofrenda instruida por Dios o mandada por Dios. Pero si usted nota, en ningún momento se menciona el nombre del sacerdote, ni se menciona siquiera al sacerdote. Simplemente se menciona que María y José vienen para presentar a Jesús al Señor y traen la ofrenda, pero no se menciona el sacerdote. No sé si a ustedes eso le parezca algo insignificante o algo pasajero. A mí me parece bastante significativo y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted va a leer la Escritura, usted va a encontrar que el día que Jesús es circuncidado, el sacerdote tampoco se menciona en ese momento. Simplemente se dice que Jesús es circuncidado. Pareciera como que en ambos casos, tanto en el caso de la circuncisión como en el caso de la dedicación de Jesús, los sacerdotes, quienes quiera que hayan sido, tomaron a Jesús, tomaron el baby en sus brazos, lo dedicaron a Dios, se lo entregaron a sus padres y después dijeron, next. ¿Me entienden? En otras palabras, pareciera que como para ellos, ese baby, esa criatura, era otro niño más que era traído al templo. No pudieron discernir que esa criatura que ellos tenían en sus brazos, el uno para circuncidar, el otro para presentar, esa criatura era el centro de la fe, la economía y la herencia que Dios le brindaba a todo el mundo, no solo al pueblo de Israel. El niño pasó por desapercibido ante los sacerdotes. Ahora, ¿creen ustedes que Dios va a dejar pasar eso por alto? ¿Creen ustedes que Dios no va a anunciar, como lo hizo en las colinas de Belén, allí en el templo de Jerusalén, que este Mesías, este niño, es nada más y nada menos que el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a los padres desde el comienzo y que ahora Dios está haciendo posible que ustedes y yo tengamos redención? Efectivamente, así es. Notemos el segundo personaje. Nos dice el versículo siguiente, creo que es el 25, si no me equivoco, que después que el sacerdote haya tomado a Jesús, lo haya dedicado, haya tomado la ofrenda, etcétera, etcétera, todo lo que se hizo en ese momento, el ritual que se llevó a cabo en ese momento, el verso 25 me dice a mí que un hombre estaba en Jerusalén y su nombre era ¿cuál? Simeón. El significado del nombre es interesante. Significa o está relacionado con el verbo oír.
Simeón significa oída o lo que se oyó. Y me dice la palabra a mí, me describe la palabra de Dios que este hombre era justo, era piadoso y que él estaba esperando la consolación de Israel. En otras palabras, estaba esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo era sobre él o era con él. Ahora, noten ustedes cómo el nombre se relaciona con el evento. Recuerden, Simeón significa el que oyó, lo que oyó, la oída. Y el verso 26 me dice a mí que él había recibido mensaje, notificación, había oído del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese a Cristo, al Cristo del Señor. O sea que él oye mensaje de Dios, no mueres hasta que veas al Cristo del Señor. Y es en ese momento, dirigido por el Espíritu Santo, dice el verso siguiente, verso 26, que llevado por el Espíritu Santo, este Simeón entra al templo. Justo en el momento en que María y José están en el templo presentando a Jesús o llevando a Jesús para ser presentado delante de Dios, es en ese momento, me dice la Escritura, que también en el verso 27, Simeón es llevado por el Espíritu hacia el templo. Y entonces, en el verso 28, Simeón toma al baby Jesus, a Jesús, en sus brazos, bendice a Dios y dice. Ahora, noten ustedes el acto de Simeón en comparación con lo que pudo haber hecho el sacerdote. Verso 29. Note las palabras de Simeón. Ahora, despide a tu siervo o envía, suelta a tu siervo, Señor, en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que preparaste delante de la faz de todas las naciones, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Ahora, les pregunto por un momento a ustedes que están leyendo la Biblia conmigo en este momento y estamos tratando de entender. No sé lo que haya hecho el sacerdote o lo que pudo haber dicho el sacerdote en ese momento. No aparece registrado. Pero sí aparece registrado el acto y las palabras de Simeón. ¿Creen ustedes que Simeón en ese momento estaba dedicando a Jesús? ¿Creen ustedes que este podía ser una mejor dedicación del baby Jesus que lo que pudo haber hecho el sacerdote? Yo les voy a decir algo. A mí me parece que la verdadera presentación o la verdadera dedicación no fue la que hizo el sacerdote, sino la que hizo Simeón. ¿Saben por qué? Porque con sus palabras, Simeón estaba dando a entender que esa criatura que él estaba sosteniendo en sus brazos era nada más y nada menos que la majestad del cielo encarnado en la tierra. Tal era su comunión con Dios que no solamente había recibido mensaje de Dios, sino que el Espíritu de Dios lo había llevado al templo justo en el momento cuando el Mesías del mundo estaba en el templo y él lo reconoce, lo levanta y lo dedica a Dios. Totalmente diferente a lo que pudo haber hecho o pudo haber dicho el sacerdote.
Ahora, el mensaje no es solamente acerca de Jesús. También Simeón tenía un mensaje para la madre de Jesús. Leámoslo. Leámoslo. Verso 33. Y estaba su padre y madre maravillados por lo que estaba siendo dicho acerca de él, acerca del niño. Verso 34, Simeón los bendijo a ambos. Pero luego el mensaje no es para ambos. Aunque los bendijo a los dos, a María y a José, el mensaje era para María. Y le dijo a María, su madre: he aquí, este es colocado para caída y levantamiento de muchos en Israel. En otras palabras, aquel que venía en cumplimiento de las promesas divinas, aquel que era la garantía de la salvación para la raza humana, desafortunadamente sería centro de controversia. Porque habrían unos que se levantarían con él, habrían algunos que encontrarían en él su esperanza, pero habrían otros que caerían sin él. Y cuando usted lee los evangelios, va a encontrar que esa fue la realidad de la historia. Hubo quienes aceptaron a Jesús, pero también hubo muchos que rechazaron a Jesús. Continúa Simeón diciéndome en el mismo versículo que no solamente él había sido colocado para caída y levantamiento de muchos en Israel, sino que también para que fuese una señal que sería contradicha. No sé si ustedes logran captar la inmensidad de este asunto que hemos llamado la gran controversia entre el bien y el mal. La lucha entre el Señor y Satanás. Por un lado, Satanás obrando para distorsionar el carácter de Dios, distorsionar la palabra de Dios con diferentes interpretaciones, diferentes prácticas, y a la misma vez tratando de desviar al pueblo de Dios en diferentes caminos. Y por otro lado, Dios obrando para que usted y yo no solamente conozcamos el verdadero mensaje y el evangelio, sino que nos vayamos o nos encaminemos por la senda correcta. Conozcamos y entendamos al verdadero Dios. Jesús venía aquí a la tierra como una señal representativa de lo que sería Dios o de lo que es Dios para nosotros. Pero desafortunadamente esa señal sería contradicha. En otras palabras, sería rechazada. Simeón termina su mensaje a María en el verso 35 diciéndole: y tu alma será traspasada por una espada, o una espada traspasará tu alma, para que fuese manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Mi querido hermano, mi querido amigo, quizás en este momento el rol de Simeón no es solamente introducir al Mesías al mundo, allí en el templo de Jerusalén, delante de los líderes, delante de los adoradores que pudieran encontrarse en ese momento. El rol de Simeón en ese momento también era presentar a aquel que podía ser
la piedra sobre la cual unos podían levantarse y quizás otros terminarían cayéndose. Una labor sacerdotal está realizando Simeón en ese momento. Pero nota el tercer personaje. Nota el tercer personaje. Verso 36. En ese mismo evento de la dedicación de Jesús, tenemos el sacerdote, tenemos a Simeón y la tercera, que es Ana. Y Lucas me da algunos detalles acerca de esta Ana. Lucas me dice que esta Ana era profetisa, que era hija de Fanuel, y también me dice a mí que ella era de la tribu de Aser. Ahora, pareciera un poco raro que Lucas mencionase ese detalle, que ella era de la tribu de Aser en este momento. Y le voy a mencionar por qué pareciera un poco raro. Pero a mí no me parece fortuita la elección que Lucas en ese momento está haciendo de incluir ese detalle. Si nos acordamos en la historia bíblica y vamos al Antiguo Testamento, usted podrá hacer memoria que Aser fue uno de los hijos de Jacob y por lo tanto llegó a convertirse en una de las 12 tribus de Israel. So far so good. ¿Estamos haciendo bien nuestra historia? Jóvenes, ¿vamos bien? Recordemos un poquito la historia si queremos entender el Nuevo Testamento. We have to make connections with the Old Testament as well if we really want to understand the message. Necesitamos hacer las conexiones con el Antiguo Testamento si verdaderamente queremos hacer las conexiones. Esta tribu de Aser, cuando conquistan la tierra prometida, recibe su heredad y el lugar donde se encontraba ubicada la tribu de Aser era en la parte norte de Canaán. Y una de sus fronteras era la costa del mar Mediterráneo. Dentro del territorio de Aser se encontraba la ciudad de Tiro, mencionada en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Y bien hacia el sur, cerquita de su frontera, pero fuera de su frontera, se encontraba el famoso Monte Carmelo. ¿Lo han escuchado mencionar? Donde Elías hizo aquel gran evento, o se realizó aquel gran evento con el fuego que descendió del cielo. Si usted sigue leyendo la historia bíblica, usted se va a encontrar que esta tribu de Aser formó parte del reino de Israel una vez que se dividió en dos, y luego con la invasión de los asirios, ese reino de Israel, esas 10 tribus del norte, incluyendo Aser, desaparecieron en la historia. Ahora bien, si desaparecieron en la historia, ¿por qué Lucas me dice a mí que esta mujer Ana era de la tribu de Aser? Porque cuando usted sigue leyendo la escritura, mi querido amigo, mi querido hermano, joven que me escucha, cuando usted sigue leyendo la escritura, usted se va a encontrar que muchos de estos que formaban parte de estas 10 tribus del norte del reino de Israel, eventually mingled with the people of the land, and they became known as the Samaritans. Muchos de estos se mezclaron con la gente de la tierra, de todo ese territorio, y eventualmente llegaron a ser conocidos como los samaritanos, que usted encuentra en el Nuevo Testamento y que eran tan odiados por los judíos. Are you making the connection? ¿Están haciendo la conexión? Así que esta Ana no era judía. Ella era de Aser. Sin embargo, ese dato que Lucas me dice a mí es muy significativo porque me está dejando saber a mí que la familia y los antepasados de Ana, a pesar de que la tribu se fue en apostasía y desapareció,
la familia y los antepasados de Ana, en medio de la apostasía, se mantuvieron ¿cómo? Se mantuvieron fieles y leales a Dios. Así que no solo tenemos a un Simeón que reconoce a Jesús y lo toma en sus brazos, sino que tenemos a una que no era judía, que posiblemente pudiera haber sido considerada samaritana o pudiera haber sido considerada de otra índole, que también reconoce al Mesías. Pero los sacerdotes no reconocieron al Mesías. Sigamos leyendo. Volvamos a la Escritura. Sigamos leyendo. La Escritura me dice a mí que esta Ana era de 84 años y después de que enviudó, ella tomó una decisión y fue ir al templo continuamente, verso 37, para adorar a Dios, ayunando, orando, y el texto bíblico me dice a mí, día y noche, esta mujer no se separaba del templo. De la tribu de Aser, pero había tomado la decisión de no separarse de Dios. Y en el verso 38 es cuando viene lo que atañe a Jesús y a su dedicación en ese momento, porque tanto Simeón es traído por el Espíritu al templo, en el momento en que Jesús es traído por sus padres también al templo, como en el verso 38 me dice a mí que en esa misma hora, dice el texto bíblico, en la misma hora, ella se levanta para confesar a Dios, para proclamar a Dios, y le hablaba acerca de Él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A todos los que adoraban en Jerusalén. Así que mientras Simeón levanta a Jesús y lo dedica, Ana se encarga de avisarle a todos los que están presentes quién es ese baby, quién es esa criatura que en ese momento está siendo dedicado. Así que mientras los hombres que fueron debidamente entrenados y separados para el oficio del sacerdocio fallaron en reconocer y presentar al Mesías al pueblo, Dios empleó a dos personas quizás comunes y corrientes para anunciar la llegada del Mesías. Mi querido hermano, mi querido amigo, quizás usted que me está viendo y escuchando a través de la red social del internet en este momento, permítame concluir con los siguientes pensamientos en esta mañana. En ocasión del nacimiento de Cristo, el ángel le dijo a los pastores allá en Lucas 2:10, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Era un momento inolvidable, no podía ser pasado por alto. Jesús estaba naciendo en Belén de Judá. Sin embargo, días más tarde, no años, no meses, días más tarde, con relación al natalicio de Jesús, el Señor tiene preparado otro mensaje para su pueblo. En medio de alborozo, que significa el nacimiento del Redentor del mundo, Dios lo invita a usted, me invita a mí, en aquella época invitó a esas personas para que ejerzamos cautela en nuestra vida espiritual. No demos por sentado nuestra relación con Dios y con la iglesia, porque pudiéramos una vez más pasar por alto al Salvador del mundo
en nuestras vidas. Y quizás en esta época, cuando el mundo se regocija y muchos están celebrando y hay diferentes actividades, podemos en algún momento pasar por alto la verdadera razón por la cual estamos celebrando. Y es que el Señor ha cumplido su promesa y hay esperanza de redención para la raza humana. No nos olvidemos del caso de estos sacerdotes en el templo. Quizás pensaron por un momento que al ser educados, al ser preparados, ellos podían ya tener todo garantizado. Quizás hoy en día pudiéramos nosotros también decir lo mismo. Tenemos la Biblia, hemos sido educados en la palabra del Señor. Podemos nosotros hoy en día pensar, bueno, yo soy miembro de la iglesia, ya creo en Dios, y pensar que eso va a ser suficiente para sostenernos en estos tiempos finales. Simeón y Ana nos ilustran a nosotros la altura espiritual que un cristiano puede alcanzar cuando éste se mantiene en comunión estrecha con Dios. No solamente Dios le habla directamente, Dios también lo puede dirigir paso a paso. Quizás mi querido amigo, quizás mi hermano, usted se sienta en este momento como que su altura o su conexión con Dios todavía puede estar un poco deficiente. Quizás usted se pueda sentir en este momento como que el Señor no lo escucha, como que el Señor no está a su lado. No sé cuál sea su condición, no sé cuál sea su relación con el Señor. Una sola cosa sí sé. Y si usted se ha olvidado de todo lo que yo he dicho en esta mañana, al menos lleves estas dos promesas consigo. Si usted trajo su Biblia, márquelas en su Biblia si no las tiene todavía marcadas y léalas continuamente. Han sido de bendición para mí, estoy seguro que también pueden ser de bendición para usted. Permítame leerlas en esta mañana. Ambas se encuentran allí en el libro de los Filipenses, escritas por el apóstol San Pablo, y la primera está en el capítulo 1 y el versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Escribe el apóstol San Pablo: y estoy confiado en esto. Y si usted lo quisiese traducir literalmente del texto original, Pablo está diciendo: yo mismo estoy convencido o persuadido de esto o en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará, y la traducción está correcta, hasta el día de Jesucristo. Exactamente. Así que si usted en este momento se siente como que no puede, como que todavía le falta, no se olvide que si Dios comenzó su obra en usted, Dios no lo abandona, Dios va a seguir con usted hasta que la termine. Él no va a descansar hasta verlo en el reino de los cielos. Esa es la promesa divina. Segunda promesa. Capítulo 4 del mismo libro. Y en esta ocasión, verso 19. Capítulo 4, verso 19. Pero mi Dios llenará toda necesidad vuestra de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Le pregunto yo a usted en esta mañana,
hermano, joven que me está escuchando y me está viendo en este momento. ¿Cree usted que el Señor es rico? No solo en apellido como este servidor, Él tiene mucho más que ofrecer. ¿Creen ustedes que el Señor tiene para ofrecer? Si ustedes creen que Él tiene para ofrecer, Él puede llenar sus necesidades. Cualesquiera sea lo que usted sienta que le falte, Él puede llenarlo y puede levantarlo y puede hacer de usted una nueva persona en Cristo Jesús. Si usted cree esto, yo quiero en este momento invitarlo para que nos coloquemos en pie. Nuestro director de canto tiene un himno que nos va a dirigir y nos va a ayudar a cantar. Y luego entonces tengamos una oración. Y pidamos al Señor que no solamente nos ayude a terminar este año con bien, sino que nos permita ver la luz de uno nuevo, con nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes, henchidos de amor. De los cielos contemplar podremos, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eternal salvación. Oh Mesías, Verbo humanado, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Amén. Padre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y cuán maravillosas son todas tus obras, aquellas que has obrado en favor de tus hijos. Padre, aquí un grupo de ellos congregados en esta mañana, diciéndote gracias por este 2013 que nos has permitido vivir, disfrutar y a la misma vez crecer en medio de los desafíos, en medio de las luchas que hayamos tenido. Gracias, Padre Santo, por
ese hermoso niño que nació en Belén de Judá y que trajo tanto para enriquecer nuestras vidas y darnos esperanza. Padre Santo, también en este momento tu pueblo te implora que este venturoso 2014 pueda venir colmado de paz, de bendición y de felicidad. Que aunque no haya prosperidad material, pero que sí podamos tener y sentir la prosperidad espiritual. Y que cada día más, Padre Santo, podamos caminar tomados de la mano de nuestro amado Jesús. Y Padre Santo, que al estrechar nuestra relación contigo, podamos superar y podamos alcanzar finalmente la patria eterna. Que al salir de este lugar lo hagamos con la seguridad de tu bendición, la seguridad de tu amor y de tu cuidado sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos y tengan todos un feliz y muy lindo 2014. Sí. Para que pueda quedarse aquí cómodo. Yo me quito esto ligero. Hey, Pastor. I'm sorry I didn't see you today.